Muy bien, buenos días a todos, queridos hermanos. Estamos otra vez juntos para compartir este tema que hemos iniciado el domingo, la semana anterior, hablando acerca de las oraciones en la Biblia. Nuestro texto básico es el de Efesios capítulo 6, versículo 18, ya leímos en la entrega anterior, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y vamos a mirar en el día de hoy otro modelo de oración. Hablamos de la oración de reconstrucción, tomando el ejemplo de Nehemías, y vamos a hablar de la oración de reconsideración, tomando el ejemplo de Jonás. Así que vamos a leer este pasaje conocido seguramente por todos, Jonás capítulo 2, versículos 1 al 10, tema que por supuesto en algunas de estas entregas desde hace ya un año y medio, alguna vez lo hemos mencionado, pero vamos a tratarlo enfocándonos en este punto, en este tema central que es la reconsideración. Dice Jonás capítulo 2, versículo 1 en la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que sigan vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Una oración sentida, con muchos elementos, queridos hermanos, para compartir. Pero decimos que es la oración de aquel que se da cuenta del error del camino emprendido y puesto en situación extrema, reconsidera y clama. Dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 55, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Es decir, aquí hay una situación de extrema angustia, de profundo mal. Y en ese contexto se genera esta petición o esta oración. ¿Qué es reconsiderar? Bueno, significa reflexionar de nuevo sobre un asunto para decidir si debe modificarse alguna decisión al respecto. Esto es reconsiderar. Tomar en cuenta o reflexionar de nuevo sobre un asunto, sobre un tema, para decidir si debe modificarse alguna conducta o alguna decisión al respecto. Jonás atravesó por una experiencia límite que le llevó a revisar sus conductas delante de Dios. Esta es la oración, hermanos. En realidad, cuando uno la mira, no es una oración, es un cántico en realidad, donde no hay ninguna petición. Hay sí acción de gracias, versículos 2 al 6. Hay sí contrición, versículos 7 y 8. Y hay sí rededicación, versículo 9. Ahora yo quisiera dividir el tema en dos puntos, simplemente en esta reflexión. Primero, hablar de la experiencia de Jonás. No lo hemos leído, pero es el contexto en el capítulo 1. Y segundo, hablar algo de la oración de Jonás. Primero la experiencia, segundo la oración. El capítulo 1 del libro de Jonás ofrece el marco en el cual esta oración se genera o se produce. Hay allí, en el capítulo 1, un claro mandato de Dios a su siervo, el profeta Jonás. Dijo Dios a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era la capital de Asiria, el imperio opresor sobre el reino del norte, sobre Israel. Un imperio que había actuado con
absoluta crueldad contra el pueblo de Israel. Violado sus mujeres, quemado sus casas, sus campos, echando a perder su economía, llevando cautivos a sus hijos y sus hijas, etcétera, etcétera. Una crueldad extrema. Habría que leer las páginas históricas para poder ver cómo se manejaban en aquel tiempo estos pueblos, con qué odio, con qué furia, con qué falta de, digamos, de límites. Bueno, en esa condición había estado Israel en manos de los asirios. Y entonces dice Jonás, ¿cómo voy yo a Nínive? A ver si todavía se arrepienten y Dios retiene su juicio sobre ellos. Entonces, en este pensamiento nacionalista extremo, Jonás decidió buscar una nave en Jope que partía para Tarsis y dice, lejos de la presencia de Dios. Bueno, esto es lo que hizo Jonás. Esta es su experiencia. Hay una decisión equivocada del profeta. ¿Cuál es? La de desoír la voz de Dios y seguir su propio camino. Figurativamente, hermanos queridos, esto suele pasarnos en la experiencia de nuestra vida. Desoímos la voz de Dios y nos parece que nuestros caminos son mejores. Es lo que le pareció a Jonás. En su concepto nacionalista dijo, yo no puedo hacer lo que Dios me dice que haga. Entonces hago lo que me parece a mí hacer. Y esto es lo que en la vida cotidiana nosotros frecuentemente podemos hacer, desoyendo y dejando a un lado los planes de Dios y siendo los mismos. ¿Cuál fue la resultante del camino trazado? Bueno, el capítulo 1 nos ofrece toda la gama de situaciones. Una tempestad, una nave que parece que se partía, tempestad, rechazo, incomprensión. Todo esto fue el resultado de esta mala decisión, que terminó con Jonás expulsado del barco en medio de este mar embravecido y que por supuesto generaba para él seguramente una condición de muerte inminente. Ahora, ¿qué podemos decir de la experiencia de Jonás, queridos hermanos, para nuestra reflexión personal? Conclusión, no esperemos bendición cuando nuestros caminos no son los de Dios. En este caso, Dios mostró su disconformidad con la multiplicación de dificultades para alertar al siervo de Dios. Cuando los caminos no son de Dios, suele haber dificultades, a través de las cuales Dios nos habla para llamarnos a reconsiderar las conductas, que efectivamente fue esto el objetivo de todo esto que le pasó a Jonás. Así que esta es la experiencia, queridos hermanos, y esta es nuestra reflexión, porque muchas veces nosotros, como el profeta, desoímos la voz de Dios y seguimos nuestros propios caminos. Cuando esto pasa, Dios nos llama a través de diferentes medios a reconsiderar la conducta. En segundo lugar, hablar algo de la oración de este siervo en las circunstancias en las que hemos meditado. Algunas cosas para decir, breves hermanos queridos, en esta entrega. Primero, mirar lo siguiente, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Él no perdió su identidad pese a la dificultad. Jonás oró a Jehová, su Dios. Miren, hermanos, más allá de las malas decisiones tomadas por Jonás, Jehová no dejó de ser su Dios. Y su oído estuvo atento para verle. Qué hermoso es pensar en esto, hermanos. Jonás no perdió su identidad, su condición de hombre de Dios, más allá de la mala decisión tomada. Hermanos queridos, a lo mejor estamos en una situación parecida a la de Jonás. Necesitamos reconsiderar nuestras conductas, pero tenemos que saber que aunque yo me haya alejado, Dios no está lejos. Fue el mensaje que le dio Pablo a los atenienses del Areópago, cuando les dijo, terminando su mensaje, Dios no está lejos de vosotros, está próximo a hallarle. Es lo que vemos en la experiencia que el Señor cuenta acerca del hijo pródigo. Él reconoció sus caminos, reconoció sus errores y el Padre le recibió restaurando sus heridas. Muy bien, primer pensamiento breve en esta mañana, en esta entrega. Más allá de la decisión tomada por Jonás, Jehová
no dejó de ser su Dios. ¿Cuánto nos debe confortar, queridos, este pensamiento? Dios no deja de ser nuestro Dios, aunque a veces andemos en caminos tan errados como los que anduvo Jonás. Segundo pensamiento, versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, dice, y mi voz oíste. Él consideró su actual situación, mirando su angustia y la inminencia de la muerte. Hay expresiones que hablan de la profundidad de la crisis de Jonás. Esta que leímos, desde el seno del Seol clamé. El Seol es el lugar de los muertos. Por eso algunos equivocadamente interpretan este pasaje diciendo que Jonás murió y resucitó en el pez. Esto no es así, es una expresión figurativa. Hablar del Seol en el Seol, decir de allí clamé, significa la profunda crisis en la cual estaba este hombre de Dios. Verso 3, me echaste en lo profundo de los mares. Verso 6, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él pensaba que se iba a morir, que ya no volvería a ver la tierra firme. Esta es la condición en la cual él se considera estando en el vientre del pez. Pero dice, invoqué mi angustia y Dios me oyó. Qué maravilla saber que el oído de Dios está siempre atento y su corazón dispuesto para oír la oración de sus hijos, más allá de la situación por la cual estos atraviesen. La profundidad de la crisis no aleja a Dios de nosotros. Dice el salmista en Salmo 120, versículo 1, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Hermanos queridos, la crisis puede ser profunda, pero esto no aleja a Dios de nosotros. Así que primero, él en su oración no perdió su identidad, siguió siendo un hombre de Dios. Consideró su grave situación y se vio en inminencia de muerte. Pero en tercer lugar, él reconsideró su actual momento y Dios le dio una nueva oportunidad. Reconsideró su momento y Dios le dio una nueva oportunidad. Versículo 6, en su segunda parte dice, mas tú me sacaste de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Aquí está otra vez la figura. Estaba como muerto. Me sacaste de la sepultura. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Él reconoció su actual situación. Me sacaste, estaba como muerto, lo reconsideró. Segundo, reconoció el error cometido. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Él estaba en ese camino. Su decisión había sido vana. Pensó que podía empezar un nuevo camino lejos de Dios. Pensó que podía eludir la responsabilidad que tenía. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Estaban aquellos entre los cuales las decisiones habían sido malas delante de Dios. Los caminos de Dios siguió sus propios rumbos, que eran vanidades ilusorias. Hermanos queridos, uno debe preguntarse, llegado a este momento de esta reflexión, ¿cuál es el camino que estoy siguiendo? A lo mejor estoy como Jonás, siguiendo vanidades ilusorias. Pero además, él estuvo dispuesto a volver del error cometido. Verso 9, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. No se quedó en el lamento o el dolor. Estuvo dispuesto a asumiendo una conducta activa. Reconciliar implica asumir la parte que me corresponde, tal como hizo el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la palabra del hijo pródigo? Dice, ¿cuántos jóvenes en la casa de mi padre están con abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero no se quedó con eso. Me levantaré, e iré a mi padre y le diré, Padre, pego contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, esto es reconsiderar. No se quedó con la situación de lamento, de angustia, de ruina, de dolor, victimizándose. Reconoció su error, por supuesto, pero estuvo dispuesto a volver atrás. Y último término en esta oración, reconoció la soberanía de Jehová. Verso 9.
Mas yo, como de alabanza, ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y dice, la salvación es de Jehová. Puso a Dios en su lugar, el lugar que a él le corresponde, y se humilló ante su gloriosa presencia. La salvación es de Jehová. Yo de acá no salgo solo. La salvación es de Jehová. Hermanos queridos, tal vez estemos en una situación de reconsideración. Y estos son los elementos para poder poner delante de Dios. Y termino, porque ya termina el tiempo, hablando de la obra de Dios. Verso 10. Entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué hermoso es pensar en esto, hermanos. En esta crisis del profeta, Dios nunca perdió el control. Fue él quien preparó el gran pez, Jonás 1:17. Fue él quien le preservó la vida milagrosamente, permitiéndole orar dentro del pez. El pez no lo despedazó. Los jugos digestivos no lo degradaron a Jonás. Y esto es un milagro de Dios. Fue él quien mandó al pez. Y el pez obedeció y arrojó a Jonás en tierra. Dios nunca perdió el control. Qué maravilla es pensarlo, hermanos. Dios preparó la tempestad, miren, y el barco no se rompió. Capítulo 1, versículo 4. Dios preparó el pez para que Jonás no pereciera ahogado cuando fue arrojado, porque podía haber muerto ahogado tranquilamente en medio de la tempestad. Y ahora es Dios quien manda el pez para que Jonás tuviera una nueva oportunidad. Miren, hermanos queridos, la gran lección es que Dios siempre obra y en su gracia nos da nuevas oportunidades. Dios no perdió el control, siempre obra y en su gracia nos da una nueva oportunidad. Hoy es un día entonces, queridos, para reconciliar nuestros caminos y pensar en qué rumbo vamos. Este ejemplo que nos sirva para poder mirar esta gran realidad. A lo mejor debemos hacer nuestra esta misma oración del profeta y darnos cuenta que los caminos en los cuales estamos no son los caminos que Dios quiere que andemos. A lo mejor estamos viviendo momentos de zozobra, de dificultad, que tal vez nos estén mostrando que hemos errado la senda. A través de estas dificultades Dios nos está llamando, como a Jonás lo llamó, para reconsiderar los caminos. Gracias damos a Dios, que Jonás lo hizo así. Capítulo 3 habla de Jonás predicando en Nínive, y Nínive se convierte, y Dios detiene el juicio por un tiempo. Hizo lo que tenía que hacer, y Dios bendijo y prosperó el mensaje enviado en este contexto. Detuvo el juicio, que después llegó, por supuesto, pero detuvo el juicio. Ahora, tal vez tengamos que tener la misma actitud nosotros. Reconsiderar en qué camino vamos. Sirva este ejemplo, esta reflexión, para que en este día vos y yo pensemos. Y si estamos en una situación de crisis, de dificultad, reconsideremos si tal vez no estamos yendo por un lugar donde Dios no quiere que vayamos. Que Dios bendiga la palabra y nos ayude a seguir meditando en estos temas con una próxima entrega en breves días. Que Dios nos bendiga. Amén.